rudimentos, que son aquí la definición. Dios bendiga tu vida y la de los suyos de manera especial, cualquier día, cualquier hora que vayas a interactuar con este contenido, esperando ser de bendición y edificación para ti, para tu vida y para los tuyos de manera especial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablamos de rudimentos en la Biblia, significados y advertencias, significado bíblico de lo que son rudimentos. Y estamos hoy para edificarte al respecto de este tema. Dice, en el contexto bíblico, los rudimentos se refieren a los principios o elementos fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, este término también se puede abarcar conceptos más amplios como elementos del mundo físico y filosóficos. Dice que los rudimentos del mundo, los rudimentos de la fe, los rudimentos físicos, preguntas frecuentes sobre el significado bíblico de rudimentos. Esperando que tú me puedas regalar un like para que la plataforma le muestre a otros hermanos de la fe nuestro contenido. Los rudimentos del mundo, el Nuevo Testamento advierte contra los rudimentos del mundo que se presentan como contrarios a las enseñanzas de Cristo. Estos rudimentos incluyen filosofías humanas, sistemas de pensamientos que contradicen las verdades de Dios. Y hoy en día podemos ver muchas personas que usan más la filosofía que lo que dice realmente la palabra del Señor. O sea, se alimentan de fuente de conocimiento de otras personas para poder así ellos defender su postura cristiana para vivir conforme a su voluntad. Conceptos gnósticos, creencias que enfatizan el conocimiento esotérico y la salvación a través de un conocimiento exclusivo. Religiones paganas, cultos y prácticas que se basan en creencias y rituales humanas. Y sabemos que existen muchas religiones paganas que a veces se ocultan detrás de la verdad del Evangelio o del cristianismo, pero sus prácticas son satánicas y en muchas ocasiones hacen ritos humanos donde sacrifican personas, cosa que Dios no nos pide, no nos va a pedir, y que Dios está en contra de todo rito donde lleve sacrificios humanos o de animales. Dice, estancamiento espiritual. Permanecer en los conceptos básicos de la fe sin avanzar a una comprensión más profunda. Eso es un estancamiento espiritual donde muchas personas que por tener poco conocimiento de las escrituras a veces se refugian o siguen personas con diferentes filosofías o pensamientos que a veces están realmente alejados de la verdad del evangelio, pero ellos van aumentando en seguidores, aumentando en fama y aumentando en popularidad, cuando muchas veces las personas que les siguen es porque todavía la verdad del evangelio aún a ellos no le ha iluminado. La palabra de Dios dice que el que esté falto de conocimiento, que se la pida a Dios, que Dios sin reproche alguno se lo dará. Pero muchas veces, en vez de dirigirnos a Dios en oración para que Él, como fuente de sabiduría que Él es, para que nos dé la sabiduría, tendemos en caer detrás de este tipo de personas que en vez de acercarnos a Dios, nos atrapan, nos envuelven por sus filosofías, por sus conceptos, por sus pensamientos, que a veces nos hacen llegar a creer que tienen la verdad del evangelio, pero realmente lo único que hacen es sacarle provecho a personas que no crecen. ¿Y no crecen por qué? No porque Dios no quiere que crezcan, sino porque buscan el crecimiento a través de la guía de un humano, de otra persona. Con eso no estoy diciendo que no escuchemos a los maestros bíblicos, que no vayamos a conferencias, nada de eso, sino que hay un crecimiento espiritual donde muchas veces queremos obtenerlo a través de experiencia de otro y no vamos a la fuente de quien realmente da la sabiduría para que nosotros podamos crecer. Entonces, ¿qué hace? Que se quedan estancados, que aunque tienen un conocimiento que es a través de seguir o escuchar a X personas, pero no crecen como quiere espiritualmente, leen libros, que no está mal leer libros, ir a conferencias, van a diferentes lugares, pero usted no le ven
un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas según a ellos les parece, pero no como el Señor realmente quisiera que lo hagan, para así poder crecer espiritualmente. ¿Qué necesito hacer para yo crecer espiritualmente y mejorar en mi día a día, en mi relación con Dios? Exactamente es este: mejorar mi relación con Dios, leer las Sagradas Escrituras, meditar en ella, compartir con otros la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, y así nosotros vamos profundizando y vamos creciendo espiritualmente. Mientras más leemos la Biblia, mientras más la compartamos y mientras más tiempo de meditación en la palabra nosotros tenemos, nosotros vamos a crecer espiritualmente. Los rudimentos de la fe. El término rudimentos también se utiliza en la Biblia para referirse a las verdades básicas de la doctrina cristiana. Esos rudimentos incluyen arrepentimiento. Entonces, los rudimentos bíblicos dicen que nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿De qué nos arrepentimos, Juan Pablo? De los pecados. Nos arrepentimos de los pecados. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados, no puede volver a cometerlo. Hello. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Hebreo, nos damos cuenta de que aquí hay una porción bíblica que es bastante fuerte y que muy pocas veces como que la gente lo predica. Dice que en Hebreos 6:6 recayeron, mira, vamos a empezar el versículo 5 que dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Les recomiendo que lo lean del versículo 1 del capítulo 6 de Hebreo. Y recayeron, sean nueva vez renovados para arrepentimientos. Si para poder entrar en un contexto de este versículo, tengo que leerlo el versículo 4 y 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Ustedes escucharon ese versículo? Díganme usted qué usted opina ahí, porque yo siempre me he meditado en este versículo y entonces la gente que están como descarriada, que conocieron la verdad y se apartaron, es como si volvieran a poner a Cristo a padecer nueva vez el mismo sacrificio por los pecados que otra vez empiezan a cometer. Y por ahí como que me enredo, pero yo quisiera que usted me deje en los comentarios qué usted opina de este versículo. Y dice que debemos arrepentirnos, y cuando nosotros nos arrepentimos, como dice la palabra, arrepentidos y convertidos. Y cuando Jesús sanaba a un enfermo o hacía un milagro en la vida de alguien, Jesús siempre le decía: vete y no peques más, para que cosas mayores no te acontezcan. Y hoy hay personas que gustan de la gracia, del favor de Dios, pero luego en un tiempo como que se apartan. Y cuando se apartan del evangelio, estas personas vienen a cometer hechos y hacer cosas que uno dice: pero Dios mío, pero ¿qué fue lo que le pasó a Juan? ¿Qué fue lo que le pasó a tal persona? Porque estaba en la iglesia y arremetía contra el pecado y condenaba el que pecaba y siempre buscaba que las cosas se hicieran como, óyete, y hoy en día están apartados. Y justamente los pecados que ellos atacaban, que ellos condenaban y buscaban en los demás, son esos mismos pecados que hoy lo hacen a ellos esclavos del pecado. Por eso tenemos que cuidarnos de no volvernos, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Qué palabra utilizar aquí? Perseguidores de mis hermanos débiles, porque la palabra también habla de los débiles en la fe, que los recibamos, pero no para contender con ellos. Entonces a veces nos olvidamos que en el área que a veces yo soy fuerte, mi hermano es débil, y donde mi hermano es fuerte, a veces en esa área yo soy débil, pero nunca lo pensamos aquí. Entonces, pero cuando nos arrepentimos, nos apartamos, nos desligamos del pecado, porque cuando tú y yo nos arrepentimos y venimos y nos convertimos al Señor, lo vamos a hacer ahora al modo de Cristo. El segundo punto dice fe. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Así como el apóstol Pablo le dijera al encarcelado: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y porque Jesús es el Señor y el autor y consumador de la fe. El tercer punto dice salvación. Es aquí donde todos queremos llegar. Pero para esto tengo que arrepentirme y tengo que mantener la fe en mi Señor Jesucristo para así poder obtener la salvación. Entonces yo me arrepentí,
yo pasé un día tal del mes de julio, me arrepentí de mis pecados, me convertí a Jesucristo, pero mi fe no la he ido alimentando. Voy a una iglesia, digo que pertenezco a X congregación, tengo una Biblia que la leo a veces o escasa vez, pero estoy arrepentido, pero digo que tengo fe, pero simplemente como que la fe salvadora, y a veces ni la fe salvadora tenemos, pero yo quiero ser salvo. Hello, yo quiero ser salvo. Pero no hay una relación entre el Señor y yo. Simplemente yo soy cristiana, no me quiero ir a la condenación eterna, pero realmente yo no he desarrollado una relación con Dios mediante la fe. Y dice la palabra que el que se acerque a Dios es necesario que le crea y que Él es galardonador de lo que le buscan. Y que los que se acerquen a Dios es necesario que tengan fe, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces la salvación, la obra de Dios que nos libera del pecado y nos da la vida eterna. Entonces, yo no simplemente voy a ser salva para no ir al infierno, sino que cuando yo me arrepiento y sostengo mi fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo mi Señor, entonces la obra de Dios me libra del pecado y entonces yo puedo accesar a ¿qué? A la vida eterna, que es lo que muchos quieren, pero no quieren arrepentirse, no tienen fe, no tienen ninguna relación con Dios, pero quieren obtener la salvación. Que me expliquen cómo lo van a obtener. Los cristianos deben avanzar más y más de esos rudimentos hacia una comprensión más profunda, una vida cristiana madura. El cristiano maduro no hace caso a todo comentario que le dicen por ahí. El cristiano maduro, cuando alguien le hace un comentario en un video o dice X cosa en contra de ese cristiano, de repente no se levanta y empieza a ofender a quien lo atacó o quien hizo el comentario que no le gustó, porque mire, somos libro o carta abierta, dice la palabra, y no somos un anillo de oro o una cadenita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero la palabra dice que en contra de nosotros pueden hablar, pero que sea mintiendo. Pero cuando yo doy las razones para que otros hablen de mí, que no me queda más que arrepentirme y pedir perdón y confesar. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero a veces nosotros no maduramos porque queremos defendernos. Yo quiero defenderme. Juan Pablo me atacó, pues yo me voy a defender porque él no es mejor que yo. ¿Quién es él para hablar de mí? Y a veces nosotros no nos olvidamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que moran en las regiones celestes. ¿Contra quién? Contra Satanás y sus secuaces, que lo siguieron cuando tomaron la decisión de elevarse en contra de Dios y que le detronara a Dios de su gloria. Sucede y acontece que yo soy una cristiana madura, o usted es un creyente cristiano maduro, cuando usted sabe que de usted están hablando y a usted le afecta el comentario, pero en vez de usted levantarse y atacar a esa persona, usted va al lugar silencioso y usted lo pone todo en la mano de Dios. Y aunque dure un año, dure un tiempo, y usted orando y usted como que no ve que Dios hace nada, en el momento Dios va a orar y va a poner todo en su lugar. Mientras tanto, debo de seguir madurando, debo de seguir trabajando en mi carácter, debo de seguir pareciéndome más a Cristo para que este yo humano que quisiera salir, dar golpes, pescozones como mi vida pasada, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esa es una señal de una persona que está creciendo y está madurando en la fe. Los rudimentos físicos. En 2 de Pedro, los rudimentos pueden referirse a los elementos físicos del mundo, como los cuerpos celestes o los elementos químicos. Esos elementos serán destruidos cuando llegue el día del juicio final. Todo lo que vemos, todo será purificado por el fuego. Los rudimentos en su sentido bíblico abarcan una amplia gama de conceptos desde los principios básicos de la fe hasta los elementos del mundo físico. Los cristianos deben estar atentos a los rudimentos del mundo que pueden desviarlos de las enseñanzas de Cristo y enfocarse por crecer en su comprensión y madurez espiritual. Datos claves de los rudimentos bíblicos. Elementos básicos de la fe o principios. Contrastan con la enseñanza de Cristo, rudimentos del mundo. En hebreo se refiere a las verdaderas básicas de la doctrina cristiana, que es parte de lo que estábamos leyendo. Arrepentimientos versus fe. En 2 de Pedro se refiere a los elementos físicos que serán destruidos en el juicio final, que todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que palpamos, todo esto será purificado a base del fuego en el día del juicio del Señor. Están relacionados con filosofías humanas, gnosticismo, religiones paganas. Los rudimentos del mundo pueden descarriar a los creyentes. ¿Usted me está escuchando?
los rudimentos del mundo pueden descarriar a los creyentes. Y por ahí hay un personaje que dice que tenía 4 años en la iglesia y que estos 4 años que estuvo en la iglesia la mantuvieron oprimida, secuestrada, silenciada, sorda y muda, que no podía hablar, no podía expresarse, y que todo lo que ella quería hacer, como que la controlaban y no la dejaban. Y la palabra nos enseña que nosotros no podemos proveer para la carne. Y la misma palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa, y eso lo podemos ver. Las personas que amasan, que bregan con harina para fabricar pan, para fabricar pizza, para fabricar donas, saben que tienen que utilizar lo que es la levadura para que la masa pueda coger un poquito de cuerpo y que a la hora de su cocción se cocinen un poquito más fácil, porque la harina se eleva y el calor como que se le penetra por todos lados. Entonces sucede y acontece lo siguiente. Puede guardarlo, more, que ya los niños se acostaron y yo... Sucede lo siguiente, que dice como que estuvo como prácticamente la tenían secuestrada y que ella era la más sufrida. Pero yo tengo prácticamente toda mi vida en el evangelio y yo no me puedo expresar así, de que yo estoy muda, estoy ciega, no puedo hablar, no puedo decir y tengo que vivir una vida de... Yo no soy una santurrona. Yo me guardo para Dios y no soy la mejor cristiana, pero trata de dar testimonio de que Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo salva y Cristo liberta. Se da el caso de que hay personas que dicen que son cristianas, pero realmente no han tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Cristo no lo ha cambiado, Cristo no lo ha purificado, no se han arrepentido realmente de sus pecados, porque yo no puedo pretender estar en la iglesia y traer todas las cosas del mundo, arrastrarla conmigo y decir que estoy en Cristo. El apóstol Pablo pudo decir: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Entonces, por esto no me voy a dejar arrastrar por ninguna de estas cosas que, aunque me sean permitidas, no me voy a dejar arrastrar por ella. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? No es que la religión me lo cohiba, es que yo entiendo que estas cosas no me edifican y no cooperan o no contribuyen con mi crecimiento espiritual. Y cuando nosotros queremos estar en lugares donde nos permiten de todo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el que quiere someterse a Dios sabe que tiene que dejar muchas cosas que aparentemente no parecen pecado, pero que a nuestra vida espiritual no le ayudan y no nos dejan crecer. Tápala bien, more, acuérdate. No nos dejan crecer espiritualmente. Entonces, yo necesito entender que aunque yo quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello, porque fulana lo hace, tal persona lo hace, tal vez a mí no me conviene, porque podría convertirse en un ídolo. Si usted puede hacer esto, puede hacer aquello, y no se convierte en un ídolo que lo va a atar, usted lo hace. Pero el apóstol Pablo dice: mejor yo ni lo hago. Entonces, decir hoy en día que yo tuve 4 años en la iglesia y que yo era una esclava, era la más sufrida, era la que oraba, la que me desvelaba, eso es una hipocresía. Porque Dios sabe de dónde Él nos sacó. Y la Biblia dice que al que mayor se le perdona, al que más pecado se le perdona, o al que se le perdona la deuda mucho más grande, es la persona más agradecida y que vive más aferrada a la gratitud a Dios. Entonces yo me atrevo a decir: usted nunca tuvo un encuentro con el Señor. Porque cuando usted tiene un encuentro con el Señor, usted es capaz de soltarlo todo para agradarlo a Él. Entonces yo no estoy aquí en la iglesia por rudimentos de hombre, porque yo tengo que evitar las cadenas, tengo que evitar esto, tengo que evitar aquello. No, cuando usted tiene un encuentro con el Señor, usted va a dejar aquellas cosas que el Señor quiere que usted deje. Ahora bien, hay algunas congregaciones que son sumamente extremistas, donde todo es pecado y donde en todo ven al diablo, y no es así. No es así. Entonces yo tengo que entender que cuando yo me convierto a Cristo, debo de saber ahora a qué iglesia yo me voy a congregar, en qué congregación yo voy a estar, de quién yo voy a estar recibiendo ahora el pan espiritual para que yo pueda crecer, y que ese alimento espiritual que a mí se me va a dar es para que yo crezca. Y si estoy en un lugar y yo no estoy creciendo espiritualmente, debo evaluar y el considerar si permanezco en este lugar o transportarme a otro lugar, orándole al Señor
para que sea Él, para que yo no vaya donde mi carne quiere estar y yo no tenga compromiso con el Señor, sino que Él me lleve en el lugar donde Él quiere cumplir su propósito para conmigo y que los rudimentos del mundo no me aparten del Señor. O sea, hay personas que el Señor les permite llegar a algunos ambientes o algunos lugares y ese lugar a veces tiene tanta atracción, lo seduce y lo atrae tanto que ellos sueltan el evangelio y se quedan al lugar donde Dios lo llevó. Entonces yo entiendo que cuando José estuvo en la casa de Potifar, José pudo bien hacer lo que él quería hacer. José estaba cómodo, señores, era el segundo en mando en aquel lugar. Pero cuando el Señor ya dijo, es hora de que tú te eleves y que te lleve al próximo nivel, Dios permite una situación ahí con la mujer de Potifar. ¿Y qué él hace? Él no mata a José, no, sino que él toma a José y lo mete ¿dónde? En la cárcel de Faraón. Entonces, hay situaciones que se dan en nuestra vida que a veces uno no lo entiende, pero nuestro corazón va a ser probado. Entonces, si José no hubiese pasado esa prueba con la mujer de Potifar, ¿ustedes creen que Dios lo hubiese llevado a José hasta donde lo llevó? No. Entonces, nosotros seremos probados por diferentes pruebas y en diferentes ambientes. Yo he sido probado en diferentes ambientes. Usted va a ser probado en diferentes ambientes. Pero tal vez la calificación que usted saca, tal vez no sea la misma. Y tal vez en el área usted le sacó 100 a Dios y tal vez yo me queme. Y tal vez donde yo no me queme, usted se esté quemando. Pero no podemos llevarnos de los rudimentos del mundo para que no nos hagan apartar de la fe de nuestro Señor. Los rudimentos primeros son adecuados para nuevos creyentes, pero deben superarse para un crecimiento espiritual. Usted tiene que crecer espiritualmente hacia arriba y mientras más nos humillamos delante de Dios, Él pone su gracia y su favor sobre nosotros. Los cristianos deben buscar el conocimiento y la sabiduría revelado por Dios. Y como yo decía al principio, que el que esté falto, que se la pida a Dios y Dios se la da. Y Proverbio 23 nos dice, compra la verdad y no la venda, la sabiduría y la inteligencia. Entonces, la sabiduría, yo me quedé pensando, ¿cómo así que la compre? Si usted tiene que pagar por aquí, por hacer un curso bíblico, por hacer un curso de teología, donde va a aprender más de la palabra, usted va a tener más, usted lo puede hacer. Es como un decir, usted la está comprando, pero usted tiene que aprender cada día más de la palabra y acercarse más a Dios. Y de la única manera que usted y yo nos acercamos a Dios es leyendo la palabra y teniendo tiempo de oración, comunión con el Señor. El apego a los rudimentos del mundo obstaculiza el crecimiento espiritual. No porque los religiosos hoy atacan mucho a los religiosos y a la comunidad de los pentecostales, pero han sido las personas que aunque con sus bajas y sus altas y sus defectos, fueron personas, señores, que no salían de los hospitales, no salían de las cárceles, no salían de las esquinas, porque últimamente ya casi nadie es pentecostal, ahora somos otra cosa, que predicaban a tiempo y afuera de tiempo, y que eran personas, señores, que sabían durar un mes tirado en un piso orando, que eran personas que podían pasar tiempo, Señor, de oración, buscando el rostro del Señor. Eran personas que se iban de su casa y se iban de misión y a lugares que a veces ni sabían, porque el Señor les decía, coge ropa y muévete que yo te voy a mover. Entonces los pentecostales son fuertemente atacados. Yo no digo que soy pentecostal, porque el pentecostal es una fiesta que los judíos celebran. Y se aprovechó ese mismo día ya en el aposento alto. Y ese mismo día fue lo que dice la Biblia que fue donde el Señor utilizó para bautizar a los apóstoles, aquellos 120 que estaban en aquel lugar. Entonces yo soy pentecostal por aquel fuego que cayó, pues yo soy cristiana evangélica lavada con la sangre de Cristo, seguidora de mi Jesucristo, y creo en la manifestación de los dones, del hablar en lengua, de la profecía, decentemente como me dice la palabra, porque el Espíritu se sujeta. ¿Qué son los rudimentos en la Biblia? Los rudimentos son principios o elementos básicos de la fe. ¿Por qué se advierte a los cristianos contra los rudimentos del mundo? Eso es una pregunta. Porque los rudimentos del mundo, como la filosofía humana y las religiones paganas, están en oposición a las enseñanzas de Cristo. Cuando usted se convierte a Cristo, pero usted se congrega en una iglesia donde poco le importa la vestimenta, la apariencia física, en el sentido espiritual,
porque de que se arreglan bien, se maquillan bien, se pintan y se ponen, ay Dios mío, qué belleza. Pero a veces ese arreglo que tienen en lo externo, en lo físico, no es el mismo cuidado que tienen en cuanto a su relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy para que vean que yo soy bendecida y prosperada. Aunque mi relación con Dios esté quebrada, esté rota, no exista ninguna relación, pero yo soy de la fe y soy de los super fe. Entonces, a veces vivimos de una experiencia. Entonces, para que mi relación con Cristo no sea dañada con falsas enseñanzas, debo aprender a menguar para que Él crezca en mí. ¿Qué verdades básicas se incluyen en los rudimentos en hebreo? Arrepentimiento, fe y fundamentos de la salvación. Donde no te hablen de arrepentimiento, huye. Donde no te hablen de fe, relación con Dios, corre. Y donde no te hablen de salvación, no hay nada que buscar ahí. Y entonces, esos son puntos que nosotros tenemos que tener presente. ¿En qué sentido se refiere Pedro a los rudimentos? A elementos físicos como los cuerpos celestes y los elementos químicos que serán destruidos en el día del juicio final, cosa que mucha gente no cree. Y cuando hablamos de estas cosas, ahí viene tú con ese tema, ahí viene tú tan pesada, ahí viene tú como con esa, y tú quieres que como que el Señor derrame, no soy yo o que otros quieran. La palabra así los dice, que los cielos y la tierra que hoy vemos no existirán, serán destruidos, porque aquí que viene cielo nuevo, tierra y cielo nuevo, que yo quiero heredar y que usted tiene que proponerse, si usted no le estaba haciendo, también heredarlo cuando venga Cristo en su poder y gloria y majestad, nos llevará, y luego todo lo que vemos, señores, según Pedro, segunda de Pedro, todo será destruido y purificado. Aquí dice también, ¿cuál es la diferencia entre los rudimentos primeros y el crecimiento espiritual? Los rudimentos y primeros son conceptos básicos para nuevos creyentes, mientras que el crecimiento espiritual implica avanzar hacia una comprensión y práctica más profunda de la fe. Espero que estas palabras les sean de bendición y edificación. Fe, arrepentimiento, bueno, como va el otro, arrepentimiento, fe y salvación. Eso es lo que hace Jesucristo cuando viene a nuestra vida. Nos arrepentimos del pecado, recibimos la fe para creer en Él y así obtener la salvación de nuestras almas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, su favor y su gracia sea sobre ti, sobre los tuyos, de manera especial. Comparte este tema con alguien más.